En la titulación de ácidos débiles contra base fuerte, o también podría darse lo contrario, una base débil contra un ácido fuerte, hay que prestar atención, como en todas las titulaciones, a un conjunto de detalles para analizar bien cómo transcurre la misma. Nosotros, por ejemplo, vamos a hablar sobre cómo es la curva de titulación, los distintos momentos que presenta la curva, que son muy relevantes a la hora de poder saber qué tipo de errores cometemos, qué indicadores se utilizan, y sobre eso también vamos a tratar, los indicadores que podemos utilizar y qué errores se cometen, o viceversa, si nos dan un margen de error, qué indicadores podrían ser posibles de ser utilizados. Vamos a aplicar este caso particular al de una titulación de ácido acético contra hidróxido de sodio. Lo primero que tenemos que hacer es plantear la estequiometría de la reacción, como está planteado acá, para saber que la estequiometría es 1 a 1, ver cuál es esa reacción de titulación es muy relevante, porque si no los cálculos pueden no estar en consonancia con lo que verdaderamente viene transcurriendo. La constante de equilibrio de esta reacción, ¿sí?, que está escrita acá, ven cuánto vale, del orden de 10 a la 9, o sea, que está muy desplazada a la derecha. Es como K del ácido sobre KW. Y vamos a utilizar en la bureta hidróxido de sodio y en el Erlenmeyer ácido acético, con el indicador que corresponda de acuerdo a lo que vayamos a ver como posibilidades de utilizar o el error que se cometa. El gráfico que vamos a hacer va a ser en función del pH que obtenemos, en función del volumen de base que vayamos agregando, ¿sí? Esta va a ser nuestra variable, el volumen de base, y nos va a condicionar el pH. Como recién dijimos, como la estequiometría es 1 a 1, lo que se cumple es que los milimoles de ácido reaccionan de 1 a 1 con la cantidad de milimoles de base que agregamos. Saber esto nos permite identificar cuál es el volumen que vamos a gastar para llegar al punto de equivalencia. Como titulamos 25 mililitros en nuestro ejemplo de ácido acético 0,1 molar contra hidróxido de sodio 0,1 molar, entonces el volumen del punto de equivalencia, el volumen de base agregado, va a ser de 25 mililitros. Vamos a organizar el desarrollo de la curva de titulación como en 4 zonas. La zona 1, que es donde no hemos agregado volumen de base, no hemos empezado a titular todavía. La zona 2, hemos agregado volumen de base, pero los milimoles de base son menores que los milimoles que tenemos de ácido en el Erlenmeyer, estamos antes del punto de equivalencia. La zona 3 es cuando llegamos al punto de equivalencia, se igualan milimoles de base agregado con los milimoles de ácido que tenemos. Y la zona 4 es cuando el volumen de base que agregamos es superior a los milimoles de ácido que teníamos. O sea, acá estamos en un exceso de volumen de base. En este caso, las concentraciones son iguales. Estamos después del punto de equivalencia. En cada una de estas zonas vamos a tener un modelo matemático que va a interpretar los cálculos de manera distinta. Vamos a ir por el primer punto, digamos. ¿Qué pasa antes de agregar base? Tenemos nada más que el ácido débil y el ácido acético. Recordemos que tenemos este balance de materia y esta electroneutralidad para el caso de un ácido débil. La forma más aproximada de hacer un cálculo para una solución de acético 0,1 molar, ¿cuál era? Suponer que la concentración de oxidrilos que aporta el agua, esto que está acá, ¿sí?, o sea, la concentración de protones que aporta el agua, mejor dicho, es muy baja. O sea, casi todos los protones vienen del ácido débil. Y la segunda aproximación que hacíamos era que el ácido débil tenía una constante relativamente baja y que la forma iónica era mucho menor que la forma molecular. Entonces hacíamos que estas dos cosas eran aproximadamente iguales. Lo cual nos queda que una ecuación muy simple de concentración de protones es aproximadamente igual a raíz de K del ácido por C del ácido con un pH 2,88. Esto se podía corroborar si correspondía o no con la forma aproximada, como ya habíamos visto, que esto sea menor que 0,05 de la concentración del ácido. Esto nos da el pH inicial desde donde estamos arrancando la titulación, digamos, ¿sí? Este es el punto acá abajo, digamos, ¿sí? Acá estamos. Ese es el punto donde estamos iniciando la titulación. En la segunda parte, cuando estamos antes del punto de equivalencia, empieza a haber una reacción química entre los hidróxidos que voy agregando desde bureta con los milimoles del ácido acético que tenemos en el Erlenmeyer. Como dijimos que estamos antes del punto de equivalencia, los milimoles de base son menores que los milimoles de ácido. Empieza a transcurrir esta reacción. Los milimoles de base se neutralizan por completo, se consumen. Y los milimoles del ácido débil que me quedan son los milimoles iniciales menos los milimoles que reaccionaron con la base.
y acá me da, lo que se me va formando son una cantidad de milimoles de acetato igual a los milimoles de base que tenía. Lo que se me está formando acá es una mezcla acetato-acético, que todavía queda, que es lo que conocemos como un buffer, una mezcla acético-acetato. Por lo tanto, en esta segunda parte de que empezamos a agregar base hasta el punto de equivalencia, nuestro modelo matemático va a ser el tratamiento de esto como una solución buffer, que tenemos acá la constante del ácido, ¿sí? Donde despejamos protones, y vamos a esta ecuación simple, donde hacíamos la forma más aproximada, la concentración de acético son los milimoles de acético que me quedan sobre el volumen total, y los milimoles de acetato son los milimoles de base sobre el volumen total. Estos volúmenes son iguales acá, así que se pueden cancelar, y me queda una relación de milimoles de ácido sobre milimoles de base. A cada agregado de base se van modificando esta relación y vamos calculando el pH. En el punto 3, cuando estamos en el punto de equivalencia, se neutraliza por completo el ácido débil y solamente me queda una solución de acetato, ¿sí? Transcurre esto, digamos, o sea, esto es lo que me va a dar el pH, mejor dicho, una solución de acetato en agua que me da acético más oxidrilo. Esto es una base, la K de la base es acético por oxidrilo sobre acetato. Con esta constante que está acá, vale 5,62 por 10 a la menos 10, KW sobre K del ácido. O sea que es una constante relativamente baja, digamos. La forma aproximada para calcular el pH para una solución de esto es oxidrilo aproximadamente igual a raíz de K de la base por concentración de la base, que me da un pH de 8,72. Como es una base, era esperable que el pH sea alcalino. Entonces, este sería nuestro pH de punto de equivalencia. Nuevamente, esto para saber si funciona o no, podemos ver si es menor que 0,05 de Ca. En la zona 4 estamos después del punto de equivalencia, o sea que tenemos un exceso de base fuerte. Como estas dos concentraciones eran iguales, tenemos mayor volumen de base que mayor volumen de ácido. Como tenemos exceso de base fuerte, vamos a decir que todos los oxidrilos provienen fundamentalmente de la base fuerte, no de la reacción del acetato en agua, sino que decimos que estos oxidrilos que provienen acá son mucho menores que lo que tenemos de exceso de base fuerte. Esta parte de la curva es un modelo matemático similar a cuando titulábamos ácido fuerte contra base fuerte. Veamos los dos gráficos juntos de lo que es ácido débil con base fuerte y ácido fuerte con base fuerte. Miren, esta curva, digamos que está acá, esta que está acá, es la curva que habíamos visto cuando vimos ácido fuerte versus base fuerte. ¿Qué tiene distinto? Esto que está acá tiene distinto. Lo que llamamos, digamos, el salto, la quebradura de la curva, que va de acá hasta acá, digamos, ¿sí? Es un salto muy grande todo esto que está acá. Esto es para ácido fuerte versus base fuerte. En cambio ahora la quebradura cambió, miren cómo es hasta acá. Digamos, la parte de arriba se mantiene igual porque después del punto de equivalencia tenemos exceso de base fuerte, entonces esta parte de la curva es igual, pero nos cambia la parte inicial de la curva, digamos, la parte hasta llegar al punto de equivalencia. Ahora se va a reducir, porque tenemos nada más que esta quebradura, la cantidad de indicadores que van a ser útiles para poder trabajar en este punto final. Y también tenemos, dentro de la parte inicial de acá, tenemos 3 puntos que son importantes, que yo puse acá. ¿Qué significan estos puntos? Señalados como zona A, zona B y zona C. Si se fijan, la zona A tiene un crecimiento importante del pH, y en la zona C también hay un crecimiento. Sin embargo, acá se mantiene bastante planchado el cambio de pH, cuando agregamos volumen de base. Acá tenemos ácido acético y casi no tenemos acetato. Entonces el primer agregado de base fuerte recién empieza a formarse el buffer. Entonces fíjense que las concentraciones para que funcione como buffer, que es en esta zona, tienen que ser relativamente apreciables las concentraciones de las dos especies, en este caso acético-acetato. Acá casi no tengo acetato, está casi todo acético. Cuando recién se forma acetato empieza a actuar como buffer, que es la zona B. Y en la zona C me pasa lo contrario. Me he quedado prácticamente sin acético, ¿bien? Entonces, eso es lo que me había pasado ahí. Entonces, esta parte tampoco se comporta mucho como buffer. Esas son las 3 particularidades que tiene, digamos, la parte inicial, desde que iniciamos hasta punto de equivalencia. ¿Qué indicadores se pueden llegar a usar? Fíjense, como les decía recién, que como las quebraduras cambian, los indicadores pueden llegar a ser un poco menos, en este caso, los que sirvan. Vamos a analizar con 2 indicadores muy comunes como verde, bromoquesol y fenolftaleína. Recordemos que el pH de punto de equivalencia es 8,72. Si arrancamos con acético en el Erlenmeyer, entonces originalmente cuando ponemos verde, bromoquesol tiene color de 3,8. Cambia cuando llegamos a 5,4. Me doy cuenta que estoy antes del punto de equivalencia, porque vale 8,72.
¿Por qué es importante que yo analice todo esto? Para saber con qué modelo matemático voy a trabajar para hacer cálculos. Si no, puedo llegar a estar haciendo cualquier cuenta y no sé si está bien o está mal. Si uso fenolftaleína 9,6, estoy después del punto de equivalencia, entonces voy a usar otro modelo matemático. ¿Qué pasa con el caso A? Si estamos en un punto final 5,4. ¿Qué tenemos antes del punto de equivalencia? Recién lo vimos, tenemos un buffer. ¿Cuál es la concentración de acético? Milimoles de acético menos milimoles de hidróxido que agregamos sobre el volumen total. Y los milimoles de acetato son los milimoles del hidróxido que agregué, los milimoles de base sobre el volumen total. Vamos a calcular el pH como la forma de buffer que habíamos visto, el sistema, un modelo matemático para un buffer. ¿Qué pasa con este punto final de 5,4? Venimos a la ecuación de buffer y reemplazamos. Concentración de protones 10 a la menos 5,4. Despejamos el volumen de base, que es nuestra incógnita, para ver qué volumen de base gastamos para llegar hasta ahí, hasta ese punto final. Sé que me tiene que dar menor que el volumen de punto de equivalencia, o sea, menor que 25. Reemplazo para ver qué error cometemos, calculo el volumen y lo reemplazo acá para ver qué error cometemos. Cuando hacemos esta cuenta, reemplazando el volumen que nos da ahí, el volumen este de punto final, volumen de base hasta el punto final, nos da un error de menos 18,3%. O sea, negativo porque es en recontra de efecto el error. Y 18,3%, ¿sí? Carita de decepción, digamos. No nos sirve este indicador, es muy grande el error que estamos cometiendo. Veamos qué pasa con el otro indicador, fenolftaleína, que estamos después del punto de equivalencia. O sea que tenemos exceso de base fuerte, porque el pH punto de equivalencia era 8,72 y acá estamos en 9,6. O sea que este es el modelo matemático que nos sirve para trabajar. Que como recuerdo acá, recibe igual que con ácido fuerte, base fuerte. Cuando despejamos volumen de la base acá y lo reemplazamos, calculo el error y me dio esto, 0,08. Este sí me sirve. Bien, entonces con este indicador cometo un error bastante pequeño, digamos. Con el otro cometí un error muy grande. Anteriormente me servían los dos indicadores si tengo ácido fuerte contra base fuerte. La otra situación que nos podemos encontrar es que nos den un error para cometer y nos digan en qué intervalos de pH tiene que virar el indicador. Por ejemplo, un error de menor o igual que a 0,1%, entonces venimos con este dato acá y despejamos el volumen de punto final. Ya sabemos que el volumen de punto de equivalencia era 25. Y para este error los volúmenes son 25, 0,25 para estar en exceso o 24,975 para estar en defecto, ¿sí? Antes o después del punto de equivalencia. Con esos datos que recién vimos de estos volúmenes de punto final, vamos a hacer los cálculos. Si estoy después del punto de equivalencia, este es el modelo matemático con el que trabajo. Y si estoy antes del punto de equivalencia, que es esta situación, este es el modelo matemático con el que debo trabajar. Con el buffer o con el exceso de base fuerte. Vamos a ver cuánto nos da. Con el buffer, con este valor de base para punto final, reemplazo acá y calculo y el pH me da 7,75. Y con el otro dato de 25,025, reemplazo acá y me da un pH de 9,70. Por lo tanto, debemos seleccionar un indicador cuyo viraje esté entre estos dos pH, entre 7,75 y 9,70. ¿Qué pasa ahora si llegamos a hacer una titulación al revés? Por ejemplo, en el Erlenmeyer tenemos amoníaco como base débil y agregamos un ácido fuerte desde bureta. Vamos a arrancar desde un pH alcalino. Fíjense que el formato de esta curva inicial hasta llegar a punto de equivalencia tiene tres partes, como hemos dicho la vez pasada. Una parte A, una parte B y una parte C, digamos, ¿no? Que es cuando todavía no se formó el buffer, cuando está el buffer formado y cuando se está destruyendo el buffer porque ya no me queda prácticamente nada de amoníaco y todo pasó a amonio, por ejemplo. Si acá voy agregando un ácido fuerte como clorhídrico. Bien, esto es importante que se den cuenta porque me va a cambiar cuál es el punto de viraje del indicador. Si yo uso fenolftaleína, por ejemplo, y me pongo a titular acá, la fenolftaleína, recuerde que el intervalo de viraje era 8, 9,6. Yo cuando pongo en el Erlenmeyer fenolftaleína, cuando voy a empezar la titulación, voy a ver el color rosado, no voy a ver la parte incolora. Y va a cambiar de rosado incolora a pH 8, o sea, por acá. Voy a estar antes del punto de equivalencia. Hoy, si lo veíamos al revés, estaba pasado, ¿está bien? Y si yo uso verde de bromocresol, va a arrancar del color 5,4 y va a cambiar a 3,8, o sea que va a cambiar por acá abajo. Después habrá que calcular los errores teniendo en cuenta eso. Bueno, estas son las cosas que deben atender para una titulación de base débil contra ácido fuerte o viceversa, ácido débil contra base fuerte.